Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos amigos, una vez más, ahora tengo la oportunidad de compartir con ustedes desde aquí de la ciudad de Suchitoto, El Salvador. Y ahora pues, ante esta cascada, quiero compartir la maravilla de la creación. Cuando llegué a este lugar me quedé impactado cómo Dios en su creación, en su designio, cómo surgen las rocas, cómo nacen las rocas, y ver este lugar lleno de figuras de rocas, parecen trozos, y como si los hombres lo hubieran hecho, pero es imposible que esto sea hecho por hombres, por su orden que tienen. La misma cascada pues está como rodeada, como de compuesta como de trozos de piedra, y es algo admirable cómo el Dios en su creación ha querido hacer tanta belleza. Y esta creación es la casa común, la que tenemos que cuidar, y todos estamos invitados a tener ese cuidado. Y para poder tener ese cuidado pues debemos hacer varias acciones, siempre recordando que somos responsables de lo que Dios ha puesto a nuestro cuidado, la casa común, como le llama el Papa Francisco. Y también quiero compartir con ustedes algunas interrogantes y respuestas sobre el credo. Cuando decimos creo en la Iglesia Católica, ¿cómo la Iglesia está en el designio de Dios? ¿Y qué designamos con la palabra iglesia? ¿Qué queremos decir con la palabra iglesia? Con el término iglesia se designa al pueblo que Dios convoca, el pueblo que Dios convoca y reúne desde todos los confines de la tierra. Un pueblo convocado por Dios desde todos los confines de la tierra. ¿Y para qué lo convoca Dios? Para constituir la asamblea de todos aquellos que por la fe y el bautismo han sido hechos hijos de Dios. Para constituir, para formar esa asamblea que gracias a la fe, gracias al bautismo, se han convertido en hijos de Dios. Hemos recibido la gracia de ser hijos de Dios, miembros de Cristo y templos del Espíritu Santo. Hay otros nombres e imágenes con los que la Biblia designa a la iglesia. En la Sagrada Escritura encontramos muchas imágenes que ponen de relieve aspectos complementarios del misterio de la iglesia. En el Antiguo Testamento encontramos imágenes ligadas al pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, aquellas vinculadas a Cristo como cabeza de este pueblo, que es su cuerpo, y las imágenes sacadas de la vida pastoril, redil, grey, ovejas, de la vida agrícola, campo, olivos, viñas, de la construcción, morada, piedra, templo, de la familia como esposa, madre y familia. La iglesia es un gran misterio de salvación, es ese sacramento de salvación universal, y por lo tanto no es fácil definirla con pocas palabras. ¿Y cuál es el origen y la consumación de la iglesia? La iglesia tiene su origen y realización en el designio eterno de Dios. En su designio eterno, en la voluntad de Dios, ha querido que nosotros
tuviéramos un instrumento eficaz de salvación, ese sacramento de salvación universal, la Iglesia. Y su origen está en el designio eterno de Dios. Fue preparada en la antigua alianza con la elección de Israel, signo de la reunión futura de todas las naciones. Y también fue realizada sobre todo mediante la muerte redentora y su resurrección de nuestro Señor. Más tarde se manifestó como misterio de salvación mediante la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. Y al final de los tiempos alcanzará su consumación como asamblea celestial de todos los redimidos. ¿Y cuál es la misión de la Iglesia? La misión de la Iglesia es la de anunciar e instaurar entre todos los pueblos el reino de Dios inaugurado por Jesucristo. Y recordar que todos los bautizados formamos parte de esta Iglesia. Como bautizados tenemos esa misión de anunciar, de instaurar de todos los pueblos el reino de Dios inaugurado por Jesucristo. La Iglesia es el germen y es también el inicio sobre la tierra de este reino de salvación. ¿En qué sentido la Iglesia es misterio? La Iglesia es misterio en cuanto que en su realidad visible se hace presente y operante. Una realidad espiritual y divina que se percibe solamente con los ojos de la fe. El ser humano sin la fe no puede comprender el misterio de la Iglesia, no puede comprender desde la razón el misterio de la Iglesia, porque la Iglesia es pecadora, pero también es santa, porque el que la fundó es santo. Jesucristo es santo, pero los que integramos la Iglesia somos gente que va en ese proceso de santificación. ¿Qué significa que la Iglesia es sacramento universal de salvación? La Iglesia es sacramento universal de salvación en cuanto que es designio, instrumento de la reconciliación y la comunión de toda la humanidad con Dios. La Iglesia es instrumento de esa reconciliación. A través de la Iglesia podemos reconciliarnos. En la Iglesia encontramos esos instrumentos para poder reconciliarnos con nuestro Señor. Y por ser ese instrumento de reconciliación y de la comunión con toda la humanidad con Dios, por eso le llamamos sacramento universal de salvación, así como de la unidad de todo el género humano. Pidamos a la Virgen que nos ayude a ser agradecidos, Dios en su gran misericordia, el habernos permitido nacer en esa fe católica. Pidamos a la Virgen para que nosotros seamos esos instrumentos de bien, para que nosotros seamos esos hombres y mujeres que aman la Iglesia, esos hombres y mujeres que defienden la Iglesia. ¿Y cómo vamos a defender la Iglesia? Defendiendo nuestra santidad, defendiendo nuestra manera de comportarnos de acuerdo a la voluntad de Dios. De esa forma usted edifica la Iglesia, cuando usted hace lo que a Dios le agrada. Le pido a la Virgen que nos bendiga a todos y que nos permita estar firmes en esa roca, estar firmes en esa Iglesia que Dios ha fundado, esa roca firme de la cual nosotros somos beneficiados, porque aunque vengan corrientes, porque aunque vengan ventarrones infernales que quieran destruir a la Iglesia, hoy recién pasado tanto escándalo de parte de las personas consagradas, que la Iglesia ha perdido de alguna manera, ha influido y ha hecho que todos los escándalos de la Iglesia ha hecho que la Iglesia se purifique y que también nos demos cuenta que la Iglesia, ni siquiera las personas consagradas que manipuladas por el Satanás, sin darse cuenta, buscan destruir la Iglesia y ni siquiera ellas pueden destruir la Iglesia, porque la Iglesia es esa fuente donde vamos a encontrar los sacramentos
esa roca firme donde vamos a encontrar la fortaleza para poder asumir todas las adversidades que podamos tener en esta vida. Que la Virgen nos ayude para que amemos la iglesia que es una, santa, católica y apostólica, que nos ayude a mantenernos en comunión con la iglesia, en comunión con nuestros sacerdotes, en comunión con los obispos. Como decía San Agustín, lo primero que aprendí en la iglesia, decía él, es no seguir a hombres, sino a Cristo, porque los hombres somos pecadores, los hombres de una o de otra manera le fallamos al Señor. Por eso nuestra mirada debe estar puesta siempre en nuestro Señor Jesucristo, que es la cabeza del cuerpo místico que es la iglesia. Que la Virgen Santísima nos ayude a unirnos más a la Santa Madre Iglesia y que podamos disfrutar de esos beneficios de salvación, de esos sacramentos que nos da la iglesia para seguir luchando para nuestra santidad. Recordemos que la santidad es algo que debemos asumir de modo personal. Al final, si el sacerdote o el obispo no se salva, allá él. Lo importante es que usted luche por su salvación y que tenga siempre en su corazón ese anhelo de ser cada día mejores personas, mejores cristianos. Que la Virgen Santísima les guarde a todos en su corazón inmaculado. Toda la tierra se renueva en ti, Espíritu Santo, porque estás con nosotros. Toda la tierra se renueva en ti, Espíritu Santo, porque estás con nosotros.